aquí y ahora con Azul Solar. Azul, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Erika, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias Osvaldo, gracias a Dios. Azul Solar, antes quiero decir que el temazo que tiene Azul nos da como para 3 programas. Ya sabemos que ustedes son los que nos dicen si hay una segunda temporada y tercera. Chéquense esto. Azul es experta en prácticas energéticas, en medicina solar, declarada clínicamente muerta por 34 minutos. Hablaremos de temas como limpieza energética, larvas, implantes, arcontes, lo que sucede en el túnel de la luz y la medicina solar. ¡Wow! Te estuve buscando por muchos años. Nos encontramos definitivamente. Nos encontramos en donde tenemos que ir. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te platico? Primero a ver, ¿por qué no primero qué es la cirugía solar por proyección astral con tus registros? Ok. Porque tienes antes de la concepción y cuando estuviste en el vientre y muchos recuerdos que tú guardaste desde antes del año de edad. Entonces, ok, a ver. Arranquemos por ahí. Platico ¿De por qué orden. es lo primero que te acuerdas? Pues ¿sí? antes, ¿De qué? De hecho, yo me recuerdo antes de la concepción, que es una idea, quiero decir esto, es una idea, es un recuerdo mío, claro. Y no hay nada absolutamente ni cierto ni mentiroso en esto, ¿no? No, a ver, no hay verdades absolutas. Ajá, y entonces, lo que sí es recordar. Bueno, sí me recuerdo como espiral, como una espiral de luz. Y el siguiente recuerdo que tengo, así tengo mis registros, el siguiente recuerdo que tengo es estar sintiendo lo que mi mamá sentía y yo siendo ella, ¿sabes? Es algo muy fuerte. Ese es un recuerdo que es como sensorial. Sensorial, sí, sí, sí. Y bueno, y el recuerdo siguiente de toda mi infancia, hablando desde el año. Al año yo me acuerdo en mi cuna, me acuerdo de mi mamá cargándome, me acuerdo que en mi cuna se me presentaban seres que tenía clarísimo que era mi familia, seres enormes, súper esbeltos. A ver, ¿cómo eran? Físicamente, ¿cómo eran? Cuéntales. Seres esbeltos, enormes, azules, como de 4 metros. No manches. Yo creo que eran como de 4 metros. Entonces, yo lo que recuerdo es que siempre estaban muy presentes. Mi cuna era blanca y me acuerdo que mis manos, yo siempre las he visto azules. Entonces, mi cuna era blanca y cuando me sostenía de la cuna, ese recuerdo tengo, cuando me sostenía de la cuna, veía mis manos azules y la cuna blanca se pintaba de azul con mis manos puestas en la cuna. Entonces, ese es otro recuerdo que tengo. Y de ahí fui integrando todo esto para entender que yo era diferente. Porque me empecé a dar cuenta que nadie tenía eso y nadie hablaba de lo que yo hablaba. ¿A qué edad te das cuenta? A los 3 años. A los 3 años porque empiezo a hablar con mi mamá, que era con la única que compartía todo esto, todo mi sentir, y empiezo a hablar con mi mamá de los árboles, de la comunicación con los árboles, de cómo veo sus nadis. Los nadis son... ¿Qué son los nadis? Los nadis son los meridianos, ¿no? Son más allá de los meridianos. Haz de cuenta que son las venas, son las vías eléctricas de los árboles, como los tenemos todos, pero yo se los veo a los árboles claramente, ¿no? Entonces, iba pasando por donde había árboles y aparte de ver los árboles así y de comunicación telepática, que bueno, hay muchos registros que te dan los árboles, hay muchos códigos que los árboles entregan a los seres, digo, es para todos, pero hay muchos bloqueos, tú sabes, y entonces no todos los escuchamos. Cuando yo pasaba por los árboles, bueno, le decía a mi mamá, es que tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, ese es un súper registro. Mi relación con los árboles ahora, digo, sigue de forma muy interesante. De hecho, a través de ellos recibo muchos códigos solares también, que ya después, bueno, te explico lo que es. Y eso. Ahí tenías 3 años. Ahí tenía 3 años. Y después de eso, lo que empiezo a integrar es justamente el recuerdo de yo en otros lugares siendo médico. Yo me recuerdo como ¿Eras hombre médico. O mujer? No sabes, era como, no sabes. no sé. Solamente como esta película interna. Solo de que sí, exactamente, sí. Es como la conciencia del ser. Sí. Y sabía que era médico y que he sido médico muchas veces, o a lo mejor en el tiempo no es lineal, no es igual en otros lugares. ¿Cómo qué otros lugares? ¿A qué te refieres? Otro planeta, no sé, otro lugar. No sé si planeta, porque eso no lo sé exactamente, pero no era aquí definitivamente, porque había otra frecuencia
que es otra de las cosas que empiezo a integrar, me empiezo a dar cuenta que mis lecturas las hago por medio de frecuencia. ¿A qué te refieres tus lecturas? Las lecturas, por ejemplo, yo puedo saber por frecuencia, pues, es sensorial, si alguien tiene alma. O sea, hay gente que no tiene alma. Sí, claro. ¡Ay, no! Oigan, eso no estaba en el guión, pero... El 80%. A ver, no. A ver, ¿Cómo? El 80%. Hijo, esto es muy fuerte. No, pero bueno, es la verdad y ya saben que la neta aquí es la verdad y cada quien tómelo como lo que quiere, lo que germina, Sí. lo que pase de largo, pase de largo. El 80% de los seres con los que convivimos y que existen en este planeta no tienen alma. ¿Es en serio? Porque son híbridos. Todo esto es que es mucha información. Bueno, pero a ver, vamos a empezar nomás tantito con porque vaya. Ahí, bueno, a ver, por orden. Sí. Ahí me empiezo a darme cuenta por las lecturas por medio de la frecuencia que hago y la medicina que yo recuerdo, empiezo a integrarlo, porque además yo hacía los viajes astrales sin querer y sin saber qué cosa estaba haciendo. Me desplazaba como de una forma yo creo que desde bebé, porque yo lo recuerdo como una forma de vida, ¿me entiendes? Como una dinámica de todos mis días. Pregunta, ¿eso es en la noche cuando duermes? No, despierta. O sea, cuando dormimos todos hacemos ese desprendimiento del cuerpo astral, pero yo lo hacía a voluntad y desplazándome y sabía por dónde iba y iba a hacer cosas. ¿Qué hacías? Pues cosas de niños. ¿Cómo buscaba no juguetes, buscaba, ya cuando tenía 5 años, 6 años, buscaba a mis amigas y siempre les preguntaba, ¿en dónde vives? Para poder ir a su casa, porque lo hago de esa forma. Bueno, esto es justamente lo que empecé a integrar para poder hacer en conjunto, por medio del viaje astral, por medio del cuerpo solar, que es el vehículo solar, a lo que le llaman el Merkabah. ¿Qué se? ¡Ay, es que ¡Híjole, no! Bueno, espérate, primero esto. Esperen, a ver, recuérdenos, por favor, nos pueden llamar y recordar Merkabah. Osvaldo, por favor, no se me puede ir lo del Merkabah. Y primero, a ver, lo de las almas. Empiezo a integrar toda esta información que yo ya traigo, porque además tenía 5 años, ¿estás de acuerdo? No había internet, no había información, mi familia era así como, ¿de qué está hablando esta niña loca? Entonces, la información yo la traía y me empecé a dar cuenta de todo lo que traía, como los ingredientes, los elementos, para poder armar algo. A los 7 años empiezo a descubrir que podía ayudar de esta manera. Y entonces desplazándome para ir a ver a mis amiguitas que eran las primeras que empezaba a sanar, y mi mamá también como que hacía 2 o 3 reflexiones de esto y era la única que me escuchaba y que me creía además, ¿no? Qué buena onda, si no te hubieran mandado al psiquiatra como muchos afuera, claro, ¿no? que sí me mandó mi papá un día, pero pues creo que se volvió más loco el psiquiatra después de ¡Exacto! Y entonces, bueno... Empiezo a integrar todo esto. Y la medicina solar es, no, lo voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, porque lo tengo que integrar a esta tercera dimensión. Claro. Son elementos, son instrumentos, es medicina puesta por intención y la reparación con luz, con fuego, pero es fuego alquímico a nivel astral, que uso, es un lenguaje muy extraño, que utilizo en plano astral, o sea, en cuarta dimensión, que es a donde me desplazo para ver tu cuerpo astral y ahí reparo. Uf, ¿ya vieron nada más qué temazo? O sea, y es en serio, y ustedes saben que yo no miento con la gente que traigo. Y las redes, acá están, cuéntanos lo de las almas, por favor. Lo de las almas que no tienen, lo de los seres que no tienen alma. Vivimos en un planeta parasitado, definitivamente. Sí. Lo que justamente libero ahí y quito y desalojo son parásitos, entidades parasitarias. ¿Por qué? Porque además las puedo ver, tanto en tercera dimensión como en cuarta las puedo encontrar, o en quinta o en sexta. ¿Sientes o ves? Siento y veo. ¿Y cómo son? Es que son como etéreos. No te lo puedo describir bien, pero tienen un cuerpo más o menos como humanoide, pero al mismo tiempo como de dragón. Hay otros que parecen lagartos, porque además su origen es ese, el origen es reptil.
Entonces... Que ahí viene lo de los reptilianos, ¿de sí, acuerdo? bueno, los reptilianos son una casta, porque además tengo esa expertise no en comunicación, sino en la relación que he hecho de tantas castas extraterrestres que hay aquí antes que nosotros incluso. Entonces, la hibridación viene de ahí. Por eso, ¿Qué es la hibridación? La hibridación, así como es la hibridación, O sea, es un híbrido, es una mutación, una... exacto, hay seres extraterrestres que se unieron con los primeros seres humanos e hicieron esta hibridación, hicieron híbridos. Ya no son humanos originales, pero sí los hay. O sea, hay humanos originales que son 20% de la población y 80% No manches, de la la población, mayoría... claro, y 80% de la población son híbridos. Entonces, de ahí partimos para entender por qué el planeta funciona como funciona y por qué hay tanta disrupción, maldad o como quieras llamarla, Sí. ¿no? No me gusta. Ausencia sobre todo. No estás ausente, no y estás. Exacto, Sí. entonces... Ay, te digo, se me fueron los pelos. Ahí está todo el origen, ¿no? Estaría muy interesante hablar del origen que yo he integrado. Hay cosas que recuerdo, pero no, Háblanos es del como origen. la información. Quiero que tú, que tú también sabes cómo lo sacas y qué. Bueno, esto no es un... Yo aquí tengo mis preguntas y te voy a preguntar, no te voy a dejar ir. Esto no es un recuerdo precisamente, hablando del origen, es una integración de información que simplemente yo la sabía desde niña y podía como saber que había híbridos y que había esto. Por ejemplo, lo del oro. Yo sabía que estamos en un planeta en donde al principio eran montañas de oro y que lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo en superficie de ahora, era lo que había debajo de todas esas montañas de oro. Y entonces... ¿Y dónde quedó el oro? El oro lo usurparon, se lo llevaron porque el oro es la mayor medicina que hay. Y esa es una cosa que mantienen en secreto de toda la vida. Ay, diles, por favor, por favor. El oro, si tú te cuelgas oro, ¿por qué crees que antes se usaba mucho eso, no? Ay, si tú te cuelgas oro... ¿Te proteges? No, no solo te proteges, más que nada te sanas o evitas la enfermedad. Porque la frecuencia del oro es la misma frecuencia que nosotros tenemos desde el ser primigenio. Es la mayor medicina que existe. Entonces, este planeta era oro. Vienen, saquean oro. Castas extraterrestres que están incluso antes, te digo, de nosotros aquí. Entonces empiezan a sacar el oro y queda esto. Había seres que a mí no me consta, por supuesto, no puedo comprobar esto, por eso hablo de que es nada más información que yo tengo desde niña. Y había seres que habitaban esto al principio. Les dan 1000 nombres, a mí no me gusta nombrarlos porque te digo, a mí no me consta esto, pero había seres gigantes, no sé si has escuchado hablar de los seres gigantes. Había seres gigantes y había estos árboles gigantes que ahora son las mesetas. Estos árboles, como todos los árboles, tienen mucha información y muchos códigos que sirven para la evolución. Es información que sirve para la evolución de los seres humanos y del planeta. Entonces, al enterarse del poder que tenemos maravilloso los seres humanos y los árboles, estos seres cortan esos árboles, destruyeron todos los árboles, los cortaron y los petrificaron. ¿Qué es petrificar? Los quemaron. Y los petrificaron, haz de cuenta como si los hubieran embalsamado. No sé con qué tecnología, pero quedan ahí los árboles y entonces son... ¿Esto cuándo fue? No sé. Más o menos. Pero antes de todo. O sea, antes de las civilizaciones. Antes de ser híbrido. Mucho antes. Sí, antes de los híbridos, creo. Esta información, te digo, es nada más como información que yo traigo desde niña. No me preguntes de dónde, supongo que es información que se te queda por recuerdo, que no se me olvidó, vaya, porque todos tendríamos que saber esto. Es que se supone que eso venimos a recordar, ¿no? Exacto. Pero no recordamos nada. Entonces, ¿por qué no recordamos nada? Porque hay implantaciones, hay manejo de mente. Estamos en un planeta en donde vivimos con parásitos físicos y vivimos con parásitos en todos nuestros cuerpos sutiles.
¿Para qué? Para bloquearnos. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Porque los seres que son parasitarios se alimentan de esta energía vital que tenemos, se alimentan de toda, en una parte de esta energía vital que les sirve a ellos y por otra parte de todas las emociones bajas, enojo, miedo, Ira, lujuria, todo avaricia. esto. Entonces, ellos necesitan que estemos bloqueados, que no sepamos recordar, que no recordemos quiénes somos. Ay, qué fuerte. Porque entonces sabes el poder que tendríamos para hacer y deshacer con todos los sentidos, que no son 5, son muchos. Podríamos hacer magia, Jesús, alquimia. Jesús. Exacto. Entonces, El amor. Y el amor no es exacto, bloqueo. exacto. El amor es sensibilidad, es Exacto. agradecimiento, Y entonces, es pureza, es ocupar tus cuerpos. nos mantienen en miedo Ay. para justamente, yo también, nos mantienen justamente así, ¿para qué? Para no... Para nada más chuparnos, Para no accesar para no a salirnos de la todo caja. o del- Exacto. Entonces, ahí estamos. Y justamente toda esta tecnología que yo recuerdo y que integré, y esta creación de esta metodología para poder limpiar justamente en cuarta dimensión, es para quitar los parásitos de cuerpos sutiles. Bueno, ya sabemos que esto es solamente para donde uno está abierto, receptivo, no todo nos tiene que encantar, no todo lo tenemos que creer y no toda la gente nos tiene Claro. que amar. Solamente donde resuene esta información, aquí están las redes de Azul Solar. Ok, trabajamos entonces en cuarta dimensión, un poco haciendo el marco de referencia y tal. ¿Por qué hay... ¿Cuál es la misión de las sin almas? Ahí voy. ¿En qué sentido? No hay misión. No hay forma de que despierten, porque tú sabes, se habla de un despertar espiritual. El espíritu aquí no tiene nada que ver. El espíritu... ¿Dónde entra el espíritu? El espíritu está intacto. El espíritu es o sea, vaya, el espíritu no hay que crecerlo, no hay que modificar absolutamente nada. Ahí el está. espíritu está. Y Solamente hay tiene que... toda la sabiduría integrada. Sí. La sabiduría primera, la sabiduría original, la tiene integrada. No hay que moverle nada. ¿Sabes en dónde hay que moverle? En A la la conciencia. conciencia. ¡Ay, Min! ¡Ay, cómo te amo! Entonces, ¿Cómo te estuve buscando muchos ay, mi años? vida. Muchos años. En Qué la bueno, conciencia, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo lo hacemos en la Bueno, conciencia? ¿cómo ¿Eh? es ahí? O sea, la pregunta de los 200,000, 43. 200,000, ¿Quiere usted saber? 548,500 Bueno, pues ya acabó el programa, nos millones. vemos otro. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cómo lo Bueno. podemos hacer? Vamos a quedarnos en conciencia. Ok, ¿Cómo? conciencia, esto Sí. es todo un tema, pero bueno, Ujú. ahí te va. Uf, nos da para que tú y yo nos quedamos aquí hablando un año. Elevar tu nivel de conciencia quiere Ajá. decir desprogramarte totalmente, desaprender todo lo aprendido, salirte de la doctrina, de todo el sistema que nos ha enseñado quiénes somos o te ha hecho creer quién eres. Y en realidad la mayoría de las personas no están sabiendo quiénes son. Por eso ahorita hay mucho movimiento, ¿no? Porque como que la tierra y todo sí está en vamos, pero nosotros no. Mira, yo creo firmemente en que Mm. el planeta también es como el espíritu, ¿no? El planeta está intacto, a salvo. El planeta hace su proceso, que además, entre paréntesis, digo, el planeta es una proyección de nosotros mismos, que también eso da para otro tema. El planeta es una proyección, es una simulación, pero supongamos que desde el cuerpo biológico que está simulado e integrado en la tercera dimensión, o sea, solidificado, densificado, desde ese planeta que estamos experimentando nosotros, el planeta está a salvo. El planeta hace sus procesos, está elevando su frecuencia, eso es cierto. Sí está cambiando de frecuencia y está evolucionando, pero nosotros, como estamos en frecuencia baja, porque estamos muy parasitados y muy implantados, y además no lo aceptamos o no lo entendemos y ni siquiera estamos enterados muchos, bueno, no, la mayoría de la gente no está enterada de esto, entonces no hace la chamba. Es que cuesta, o Claro. sea, sí cuesta porque justo como no podemos saber si nos gusta un pastel de chocolate porque no conocemos el pastel de chocolate. Entonces, cuando vemos el pastel de chocolate dices, uff, no, eso está muy raro. Sí. Y nos cuesta desaprender, Estamos identificados, Sí. estamos identificados Sí. con el personaje. con el personaje. Y entonces el personaje nos mantiene en la zona de confort. Es más fácil.
Pregunta, para el que resuene, vuelvo y repito, como diría Mario, vuelvo y repito. Yo ves que Mario tiene vuelvo y repito. Mario, un saludo. Mario, un saludo, vuelvo y repito para el que vibre y el que sea su momento. Nos podemos apoyar en ti. ¿Tú cómo haces esta desparasitación? Bueno, a ver, el proceso es así, me contactas, te pido un poco de información que es nada más saber en dónde te voy a encontrar. Esto se hace de noche mientras duermes para que estés en estado delta de sueño profundo. Y entonces yo ahí voy y te busco. ¡Wow! Te busco, literal, me desprendo, pero en conciencia despierta, Sí. y voy y te busco. A veces uso mi cuerpo solar, que es el Merkaba. Esto ya es algo más profundo. Tenemos que hablar del Merkaba, Sí, antes de que... pero bueno, lo puedo resumir un poco para que tengan la información. Sí. El manejo del cuerpo Merkaba es a través de moléculas. Literal, voy con mi cuerpo físico, pero porque sé manejar esto a nivel molecular. Eso es un tema muy complejo. ¿Pero qué significa Merkaba? Nada más para tener el concepto. Es el vehículo, le llaman el vehículo solar. Es un vehículo, es un cuerpo, es la forma de poder integrar todos tus cuerpos, haz de cuenta, como en un solo cuerpo, para que lo entiendas, y ese cuerpo poder desplazarlo, porque es un vehículo. Saber manejar ese vehículo, yo creo que eso es la maestría. ¿Cómo que la maestría? Yo creo que eso es lo que debemos de recordar cómo hacer todos para poder salir de esta parasitación, de esta simulación. ¿Quieres decir que es un cuerpo? Para entenderlo en palabras mundanas. Un cuerpo. Lo que pasa es que tu cuerpo físico está densificado y crees que lo estás tocando, lo que no lo estamos. En realidad ni siquiera es material totalmente, porque somos átomos y los átomos no son materia. Entonces, pero el cuerpo físico y el cuerpo biológico tiene una codificación que nos hace densos. Todos los demás cuerpos que tenemos, los cuerpos sutiles, ¿tenemos más? Sí, son muchísimos más cuerpos. Bueno, entonces con el Merkaba integras todos tus cuerpos, integras tu cuerpo a través de las moléculas que sí somos, y esas moléculas las desplazas. Y vas a los lugares. Es un viaje, es un vehículo que tienes para transportar todos los demás vehículos. Y conciencia, obviamente, cuerpo de conciencia. No, si no hubiera no hay manera. Y vas y quitas. Bueno, entonces llego, mientras estás dormida en estado de sueño profundo, en estado delta, ahí lo que hago es que en tu cuerpo astral se refleja todo. En nuestro cuerpo astral está reflejado cuerpo físico, todo lo que sucede en cuerpo físico, y viceversa. Del cuerpo físico se refleja cuerpo astral. Entonces es como una radiografía. Yo en tu cuerpo astral hago la lectura, y además, como estoy en cuarta dimensión, veo todo lo que traes alrededor. Traes parásitos, traes implantes. Hay implantes que los he traído físicos, eso es una cosa, pero hay mucha información y desinformación, que esto es algo que me parece que no estamos sabiendo todavía. Falta mucha buena información acerca de los implantes y de los parásitos. No puedes quitar un parásito o un implante por medio de una chambita de fuego o de humo o de hierbas. Una limpia chamánica no te sirve para eso. Una limpia chamánica te sirve para limpiar tu cuerpo áurico, que es la primera capa. ¿Cuántas capas tenemos? Un montón. Más o menos. Un montón. 200. No, 10, 20. Pero son como 20 y varía porque depende de tu frecuencia, porque son tantas capas las que podemos tener como cuerpo, porque además somos expansivos, que depende de cada persona. Pero, pero ponle un promedio 20, nada más. 20. ¿Y la de afuera es el aura? Sí, el aura. Esa se limpia nada más con los humitos y tal. Exactamente, ¿no? Entonces por eso es que una limpia, te sientes muy bien ahí los primeros instantes, y después te encuentras con, no sé, tu marido que te gritó, o qué sé yo, o con la señora del mercado que no te encantó. Y dale y muerde, la verdad. Y ya se te bajó el ánimo, y ya cambiaste de la emoción, y entonces ya cambiaste la frecuencia. Sí. Y entonces esa limpia se fue, bye, o sea, bye. No sé, ya cambió efímera. Tu cuerpo, cambia tu frecuencia, y tu cuerpo áurico así cambia de inmediato. Ok, pero entonces estás diciendo, okay, ¿cómo los sustraes? Lo que yo voy es, crecí entre chamanes, entonces también esta parte la integro
la parte de cómo ellos hacen las limpiezas chamánicas. Pero esto yo lo aplico con las herramientas que tengo etéricas en cuarta dimensión y entonces aplico todo esto, ¿no? Te limpio, te quito y en sí, literal, yo voy y hago una batalla con los parásitos. Sí, Se oye como ciencia ficción, pero la realidad es esa, es que vivimos en un mundo con estos seres. ¿Con los parásitos? Sí, claro. Los parásitos que tenemos en el cuerpo son como familia, ¿sabes? Son como los parientes chiquitos de los parásitos astrales. Entonces, ¿cuál es la solución? Mantenerse desparasitado de nuestro cuerpo físico. Hay protocolos que ahorita, bueno, hay hierbas, hay medicinas que no puedo nombrar aquí la medicina, pero es una que empieza con Iber y termina en A. ¿Ivermectina? Sí. ¡Ah! Y no lo sabía. Que tú lo dijiste, que conste que no fui yo, porque después ¿Por qué? te bajan programas o te borran los programas por eso. ¿A poco? Sí. Entonces, bueno, está la ivermectina, ya lo dijiste, junto con aceite de coco con orégano, junto con... ¿Tomado? Sí, tomado, y junto con el psyllium, que es una fibra que barre todos los parásitos. Ese protocolo, pero son muchos días, ¿sabes? Tienen que ser como 3 meses, porque si no, no lo logras. Los parásitos de la flora intestinal, por ejemplo, que nos han enseñado toda la vida, que la flora intestinal tienes que mantener cierto número de bacterias y parásitos. Parásitos son parásitos. Parásitos son parásitos. No tenemos que tener nada. No nos compramos de qué hay parásitos buenos y malos. No tenemos que tener flora intestinal. El ácido del cuerpo, el ácido gástrico, se encarga de hacer perfectamente la digestión y la evolución hasta tu intestino de los alimentos y no tendríamos que tener bacterias. ¿Cómo nos ponen los parásitos? Son implantados. ¿Cómo hacen los implantes? Desde que naces, desde antes de nacer. ¿Cómo? Estamos programados ya vaya, es que es además todo un programa del cuerpo humano que hemos ido reproduciendo y reproduciendo a través del tiempo. Pero así como tal, un implante por medio a veces hasta de cuerpo mental primero, es como cuando, por ejemplo, a ti te dice un médico, tienes tal, te diagnostica tal cosa. Tú en tu mente en ese momento queda registrado y en ese momento... Si quiero creérmelo. Claro. Si no, no me lo creo. Pero, de entrada no voy al doctor. No, pero cuando estás muy pequeño, en el vientre de la madre o desde antes incluso, yo puedo hasta, me atrevo a decir que es desde antes, ¿no? La codificación del ser humano está con un implante de parásitos. ¿Y cómo para es eso? Controlar. ¿Pero cómo hacen eso? No sé exactamente cómo lo hacen. No sé exactamente. Son tecnologías, yo creo que son tecnologías muy avanzadas, ¿no? No, bueno, imagínate. O sea, sea, tú porque puedes ir y tienes entidades. Conocimiento de esto, pero imagínate nosotros que desconocemos totalmente y nada más un día decimos, ¿qué me está pasando? Y como que sí empiezas a decir, como que siento que mi mente me está jugando unas trastadas que no, y así. La mayoría de las cosas que pensamos, no las pensamos. Te lo creo. Entonces, y entonces la piensas y entonces ya la sientes y activas el emocional. Exacto. Y entonces ya te encarrilaste y ya no te bajaste. La línea de tiempo que vas eligiendo todo el tiempo es en base a lo que sientes, a lo que piensas y ahí te metes. Y ahí te encarrilaron. Pero y entonces resulta que lo que pensamos no es lo nuestro, lo original. No. Entonces, imagínate cómo va discurriendo toda esta No, vida. pues en pura distorsión. Ok. Ajá. Teníamos lo de los 3 años, hablabas con tu mamá, de seres que veían los árboles, También veías la energía de los árboles, también veías desde entonces los seres azules. ¿Los seres azules son los que se llamarían los acturianos? Es que hay muchos. Yo no me gusta decir nombres, porque mucho del New Age, de esta nueva era, que es una industria, la verdad es que es un negocio tremendo. Dice de maestros ascendidos, de ángeles, todos estos yo los veo en cuarta D, cuando me los encuentro en cuarta D son parásitos. Entonces, todos los canalizadores, lo que están escuchando son parásitos. Uf, qué fuerte. Ajá. Ay, nos está diciendo el señor Osvaldo que ya nos tenemos que ir. Bueno. Creo que no, espérense. Ya saben que yo estoy para servirles. Yo siempre digo que nos tenemos que ir, pero la verdad es que no me quiero ir. Entonces, a mí me gustaría nada más
ya sabemos que Azul Solar está no invitada, invitadísima. Aunque suene mal, pero bueno, de jodido, dos programas más. Cerremos rapidísimo. ¿A qué le llamas medicina solar? Que dices que la cual consiste en usar esferas de luz vivas codificadas con registros de códigos solares, o sea, símbolos que son medicina y que también tienes instrumentos etéreos que elevan frecuencias y otros de uso para ayudarte al desalojo de las entidades. Entidades llamándolos como para bueno, ya te conté los instrumentos que tengo y todos los elementos que uso. No te los puedo ni describir, no es de tercera dimensión. O sea, son instrumentos que uso con formas extrañísimas como ganchos o como cosas con las que raspo. O sea, es que son etéreos. Y la medicina solar, bueno, a todo le llamo medicina solar. Eso es algo que a mí se me ocurrió porque la conexión con el sol tiene mucho que ver con estos seres azules. Es lo que yo descubrí. ¿Y los seres azules son solares? ¿Por llamarle buenos? Ahora digo, nada más. Yo no le llamo ni bueno ni malo, positivos, incluso a todas las entidades parasitarias, yo no puedo decir que son malas, ¿no? Están haciendo su chamba, así como nosotros hacemos la nuestra, ¿no? Entonces, no son ni buenos ni malos, son. Y las esferas solares, las esferas que uso son esferas vivas. ¿Por qué? Porque sí son entidades que son totalmente de una frecuencia alta, que son medicinales y son como de este tamaño y se me presentan en cuarta D. A veces las he usado aquí en tercera dimensión, pero en estados de conciencia muy, muy elevada, sin absolutamente, bueno, por la conexión que hago con ellas, pero en cuarta dimensión, en estas sesiones que hago para limpiar todas las capas, utilizo estas esferas. Son seres que simplemente se me presentan. ¿Las esferas? Sí, son seres vivos y son seres medicinales. Así se te presentan, tú sabes que sirven, que te van a ayudar y entre ambos colaboran. Pues no para es que limpiar. me ayuden a mí, es como te ayudan como herramienta, como instrumento. Se presentan, se prestan y se utilizan codificadas porque traen codificaciones según la frecuencia de la persona. Ay, qué bárbara estás. Oigan, pues qué lamento decirle. Bueno, que ya saben que como Porky. Porky. Oigan, ay, muchísimas gracias. Saben que estos son de los temas que a mí me apasionan. Quiero darle las gracias a ustedes por abrir su corazón y su entendimiento, sería lo ideal. Azul Solar, te amo. Gracias, hermana. Encantada de estar aquí. Encantadísima de estar aquí y poder pasar esta información, allá, como dices ahí, tú, allá en la cámara. Para las personas que les resuene. Yo creo que ya hay cada vez más apertura para esto y pues bueno, gracias. Ya saben cómo buscarla, solamente por mensajito y con mucho respetito y tan. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Gracias a ustedes y principalmente gracias. Adiós.